Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos felices aquí de comenzar y continuar este sábado, sea parte de la Semana Filosófica que se ha propuesto el Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales CIEL, con ayuda también de los estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este momento estamos felices porque tenemos acá un excelente ponente, el señor Alex Ricardo Pomma Núñez, el cual es bachiller en Ciencias Sociales, egresado también de la Facultad de Educación, los dos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es decana de América, y también es estudiante de Filosofía de la misma universidad. En esta ocasión, el señor Alex Pomma nos trae la ponencia interesante, intrigante, el nuevo orden y la pandemia. Sea usted bienvenido, señor Ricardo. Maestro, es suya la pantalla. Ya, muchas gracias. Sí, ahora hablamos de esta manera, ¿no? La pantalla, sí, pues es la nueva situación en la que estamos viviendo hoy día. Bueno, primero un poco para felicitar también la organización de este evento, dado que también estamos en nuevas condiciones, en nuevas situaciones, pero se sigue avanzando en este proceso de seguir compartiendo ideas, compartiendo opiniones sobre lo que estamos pasando a nivel nacional y también en el campo de lo académico también, ¿no? Y creo que, bueno, lo vamos aprovechando poco a poco, ¿no? Y, bueno, nos vamos adaptando también, como me decías en algún momento, ¿no? Para poder ir avanzando. Bueno, la ponencia, bueno, la reflexión que me llama un poco también cuando he visto un poco la temática del nuevo orden y la pandemia, cómo está estructurando, o sea, cómo hoy día va a marcar un punto de inicio, ¿no? Hacia una nueva situación de cómo nos estamos vinculando y qué tipo de ideales estamos generando para seguir adelante como sociedad. En ese sentido, la pandemia ha acelerado procesos de control, ¿no? Desde mi punto de vista, y construcción de ideologías sociales y políticas que intentan convertir el descontento social en un eufemismo de libertad a través de las redes sociales. Hoy día hemos visto que los chicos hablan de hacer protestas virtuales, ¿no? O sea, la exaltación de la categoría del mundo del conocimiento, relacionado al acceso a la información, como una igualdad, como igual a libertad, ¿no? Podríamos ver que de repente esto puede llegar a despolitizar un poco a las generaciones futuras, ¿no? Y que esto debería ser revertido, y está siendo revertido en nuestra sociedad peruana por procesos de participación política presente y consciente, como ya hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Con una mayor, digamos, como mayor presencia, ¿no? De la juventud en las calles, ¿no? Y no solamente de la juventud, sino de diferentes generaciones, ¿no? La pantalla no puede seguir siendo pues la realidad, ¿no? Que nos han ido vendiendo hace ya muchos años, porque tampoco ese es un proceso nuevo, sino es un proceso que se ha ido desarrollando y que lo vamos a ir dando algunas ideas, ¿no? Sobre este tema. Cuando voy viendo este proceso, se me viene a la mente imágenes como el mito de las cavernas, el Coliseo romano, ¿no? La entrega de bebidas alcohólicas como forma de pago a los indígenas, ¿no? Y hoy las pantallas de diferentes tamaños, que ya antes de la pandemia eran uno de los principales medios de educación de los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Son lo que hoy podemos evidenciar como herramientas de control ideológico desde mi punto de vista, ¿no? Pues son utilizadas para mostrar la realidad tras la interacción social y el complejo entramado de los hechos que conectan un simple hecho, como por ejemplo comprar un celular que engloba una serie de problemas devenidos desde la explotación de los medios naturales hasta la misma explotación del hombre para la construcción de este producto, que no lo evidenciamos en el hecho concreto, ¿no? Cuando lo vamos a comprar y demás, ¿no? Pero este proceso de ideologización y encubrimiento de las crisis y horrores del capitalismo han generado diversas categorizaciones del momento histórico en el que nos encontramos, que no tienen otra intención que quitar el aspecto económico y por tanto el interés político por preservar modelos económicos que han ido evolucionando y que hoy genera mayor explotación. Y en este sentido hemos oído hablar del área del conocimiento, la globalización, ¿no? La ruptura del paradigma cartesiano newtoniano como una suerte de pensar mecanicista,
Y así encontramos muchas definiciones, ¿no? Que tuvo una de sus expresiones más aventureras en el llamado fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Cuando planteaba que ya, que ya estábamos en la última etapa, que de aquí ya no podíamos avanzar más para adelante, ¿no? En relación a la intención de encubrir el momento de la historia, desde mi opinión, nos encontramos en una fase más avanzada del capitalismo, entendida ella como la expansión del capital a nivel mundial, convirtiendo al mundo, ¿no?, en una división, de esa división clásica del trabajo de fábrica, ahora en una división del trabajo mundial o internacional, donde cada país tiene un rol dentro de este aparato. A consecuencia y necesidad de ello, se llega a expandir los instrumentos de dominación ideológica. Recordemos pues que el Internet es una herramienta creada incluso por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no?, lo que se conocía como el ARPANET. En esta división de trabajo internacional, mundial, existen países con mucho mayor capital y que esta posición fue ganada, que esta posición que ellos tienen ahora ha sido ganada a pulso de guerras, ¿no?, donde preservaron mercados y recursos. Solo habría que dar un vistazo nada más a la repartición de mercados e influencias en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se reacomodaron las relaciones internacionales, y de esta última, y de la Segunda Guerra Mundial y los procesos de liberación nacional, que tuvieron mayor éxito, es que hoy encontramos bloques marcados a nivel mundial disputándose mercados, tendencias e influencias en países como el Perú, que desde la invasión de América fue parte de la División Internacional del Trabajo, ¿no?, como con el papel hoy día se le plantea de mercado emergente. Así le llaman desde mi punto de vista, para poder vender una esperanza de progreso. Hoy en pandemia se ha visto como diversas iniciativas tecnológicas han quedado truncadas, ¿no?, para preferir seguir siendo aliado de las estrategias de los grandes transnacionales. Entonces, hay un hecho concreto de cómo en realidad este mercado emergente tiene limitaciones muy puntuales, ¿no? Por otra parte, anecdóticamente también somos un país de recursos naturales o materia prima esencial. Anecdótico porque tiene esta capacidad, teniendo esta capacidad no somos nosotros los que producimos los productos. Y nos han ido planteando, entonces dicen, ¿no?, porque no se abre tecnología o no hay inversión pública, ¿no?, para ello. Pero la pandemia una vez más ha demostrado que hay capacidad de innovación, pero que hay trabas burocráticas, ¿no? Algunos dirán que es parte de las influencias internacionales, evocando la teoría de la dependencia, término ideológico que pone el problema principal en el dependiente como una cuestión de voluntad, e individualmente como un problema psicológico. Por ello hoy día podemos encontrar tanto libros de autoayuda y cursos de coaching, ¿no?, para poder salir de nuestra situación de confort y demás, ¿no?, como nos lo plantean, como un problema individualizado. Para ser más preciso sobre esta situación internacional, yo me referiría a ello como una relación de opresión internacional, ya que son los estados con mayor capital e influencia, denominados tipo imperios, ¿no?, lo que a través de los organismos supranacionales generan un entramado de acuerdos para someternos a sus reglas. Ser dependiente es una relación casi psicológica, es como el dicho, ¿no? O sea, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, que lo que nos quiere decir es que el peruano es el que no sabe qué hacer con ese oro, cuando en realidad el oro ya ni siquiera nos pertenece. Además, existen también tendencias que plantean el neocolonialismo como resultado de esta división de trabajo internacional, tomando como punto de análisis la presencia de capital extranjero en el país, situación que deviene en ideas nacionalistas de estatización y suerte de desenvolvimiento independiente, sin analizar que el problema de la nación es un problema de división de intereses nacionales, o sea, es decir, un problema de intereses de clases sociales, ya que la clase no tiene bandera, más aún si ostenta el capital en sus manos, o sea, esa es su bandera, ¿no?, el capital, y por tanto esa es su ideología. Entonces, de lo anterior expresado, o sea, lo que yo manifiesto anteriormente, bastante sucinta, en realidad, una situación bastante general que puedo más o menos ir reflexionando con un marco general de cómo se entienden las relaciones sociales, desde el punto de vista de cómo nos estamos estructurando y qué papel tenemos en el sistema mundo, ¿no?, y cómo estas generan diversas posturas ideológicas y teóricas para intentar entenderlas. Es como podemos profundizar
que se van generando aparatos ideológicos para un nuevo orden, específicamente en países como el nuestro. Antes de ello, quisiera aclarar un poco, desde el punto de vista que nuestro país es sometido, dependiente ni neocolonizado, ¿no? Nuestra historia, como la historia del mundo, ha sido esencialmente una lucha constante de intereses, ¿no? De diferentes sectores, ¿no? O de intereses de clase, y cada clase genera su ideología en favor de sus ideales, y de acuerdo a sus condiciones van generando también sus teorías, ¿no? Entonces, y tenemos nuestros teóricos a nivel nacional también que plantean, ¿no?, cuáles son las formas de cómo vamos a resolver estos problemas a través de cómo ellos entienden la organización del mundo y qué papel cumplimos en ella. Y ahí entrando un poco más al tema, la pandemia, ¿qué nos ha demostrado principalmente? ¿No? La pandemia nos ha demostrado que la crisis del sistema, ¿no? Y por otra parte, ha revivido los intereses de cambio de las mayorías, ¿no? Porque esta última tendencia, o sea, los intereses de cambio, está siendo direccionada, también puede haber estado siendo direccionada a intereses subalternos, encauzando el descontento, ¿no? Porque hoy día, ya desde más o menos mayo, abril, hemos estado en un proceso en el cual la realidad la veíamos a través de la pantalla, a través del celular, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Pero la situación concreta en la que se han estado viviendo la gran cantidad, la mayoría de las personas, es una situación de aislamiento, de situación de economía cada vez más pauperizada, de proyectos truncos, ¿no? De cómo ir avanzando, y estas dos condiciones han ido chocando, ¿no? Entre lo que es la misma crisis del sistema y las mismas condiciones en las cuales hemos estado viviendo, que ha generado hoy día en nuestro país también múltiples manifestaciones, ¿no? Tanto de solidaridad como de protesta. En tal sentido podemos hablar de un antes y un durante la pandemia, porque estamos todavía en esa condición. Y antes de la pandemia, los aparatos ideológicos desplegados como una suerte de guerra de baja intensidad eran para aprovechar todo aquel proceso social que no tuvo éxito en su momento y que buscaba revertir el orden social en el que vivimos como forma de criminalización de la protesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la pandemia, los procesos de despolitización estaban en el tan llamado, hoy día en el Perú al menos, en el tan llamado terruqueo, ¿no? Desde el año 2000 para adelante, el estudiante universitario, el barrio que quería organizarse en función de sus reivindicaciones, era terruqueado, ¿no? Y esa era la forma de control ideológico a través del miedo. Pero anecdóticamente, este término que siempre ha sido, o sea, que siempre lo han vinculado a los procesos de protesta social, ¿no? Y que en un momento determinado ha generado miedo, ¿no?, para la participación política, tan utilizado ha sido ya que también ha ido perdiendo y se ha ido desgastando, ¿no? Logrando generaciones que hoy salen a ejercer su derecho a protesta sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Pero esto el sistema genera, pero para generar todo este sistema de temor, porque el control viene a partir del temor principalmente y de generar situaciones de zona de confort, ha monopolizado lo que son los medios de comunicación, ¿no?, a través de campañas de desprestigio, de la protesta social. Solo cuando les conviene, como lo hemos visto en estas últimas semanas, donde han hecho incluso héroes a 2 jóvenes asesinados, vemos cómo los medios de comunicación van cambiando un poco, ¿no? Y van intentando encauzar todo este descontento social hacia determinadas propuestas, ¿no? Yo les preguntaría, ¿no? ¿Por qué hoy día legitiman este tipo de procesos que antes, aunque suene, digamos, poco criollo, ¿no?, que antes terruqueaban, ¿no? ¿Por qué no hacen héroes por ejemplo, a los indígenas asesinados en Bagua, ¿no?, que estaban luchando por sus tierras, ¿no? O por qué no le dieron, o por qué no hablaron muy bien de los heridos de los procesos de la llamada de protesta, de la llamada ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? Y así habría muchos ejemplos de protestas
que han resultado en retroceso de algunas normas y leyes que eran perjudiciales para nuestro país, pero que no han sido, levantados como hoy día por los medios de comunicación, ¿no? Por ahí que se ostenta del cuarto poder, ¿no? Dicen, no, somos el cuarto poder, ¿no? Y que influencian en la opinión y nos dicen qué es lo correcto y qué no es lo correcto, sin dejar de lado que son instrumentos, por tanto, no son independientes ni objetivos, y estos instrumentos llamados cuarto poder al final tienen una razón de ser y tienen un poder atrás. En estas circunstancias de ir probando nuevos métodos basados en atemorizar a las mayorías, la pandemia también ha jugado un papel importante, ¿no? Sin alinearse a esto de las teorías de conspiración ni nada por el estilo, pero el temor al contacto, a la aglomeración, a las reuniones, al accionar social, por no contagiarse del COVID-19 en el Perú, que más o menos ha durado un promedio de 6 meses, aunque todavía sigue latente el temor en una parte de la población. Se ha profundizado, ¿no? El mismo con la llamada alerta, incluso, ¿no? Profundizándose esto con la misma llamada alerta epidemiológica por el brote de la difteria, ¿no? Que causó en 3, 4 días algo inaudito, ¿no? Que la gente sacaba a sus niños a vacunar, ¿no? ¿No? Algo que no se podía ver, pues, así de sencillo, ¿no? Porque lo clásico en las campañas de vacunación era, ¿está su hijo? Y no se encuentra, ¿no? Entonces, este proceso de ir atemorizando a la población que ha ido generando una forma de control, ¿no? Desde mi punto de vista, procesos que se usó para poner, también para poner como paladines de la justicia a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que pasaban por nuestras casas y recibían aplausos desde las ventanas, con música, ¿no? Alusiva, ¿no? Que hoy día ya ni se ven, ¿no? Y que ha pasado más bien a ser ahora, ¿no? El cuco del sistema, ¿no? Y de represión a todo lo que son las protestas sociales. La pandemia se quiso utilizar para conciliar, pues, estos intereses, ¿no? Que existían en el país, planteándonos que somos una nación unida, cuando no todos pasábamos la misma situación y las mismas condiciones, ¿no? Y sirvió para también refrescar, ¿no? La alicaída economía que ya estaba baja antes de la pandemia, con estos préstamos que se están dando a través de Reactiva Perú y con el avance de los procesos de privatización de la salud y la educación con las llamadas asociaciones público-privadas, ¿no? Que es utilizado, ¿no? Que hoy día se utiliza, pues, ¿no? Como una suerte de solución a la excusa de que no hay condiciones y que hay que buscar el apoyo del sector privado, ¿no? Que no es más que mayor endeudamiento. Entonces, la pandemia ha sido utilizada para poder ir sacando muchas situaciones, ¿no? Normas y leyes, y para poder ir verificando una vez más que el Estado no puede hacerse cargo, ¿no? Y que hay que vender un poco más de lo que tenemos para poder restablecer los derechos, que se van a convertir más que en derechos, se van a convertir en servicios, y por un servicio uno tiene que pagar algo, ¿no? Por tanto, vivimos en un momento de reactivación, ¿no? De este capitalismo en nuestra nación, que ya venía decaído, ¿no? Y que a través de todos estos programas de reactivación económica están insertando capital, ¿no? En las grandes empresas más que en las medianas y pequeñas empresas. Y hoy día también estamos viendo un proceso de reestructuración del sistema político, ¿no? Y que estas protestas sociales están siendo orientadas hacia ello a través de los medios de comunicación. Y en el campo de la participación política y social, el antes de la pandemia era la introducción de las redes sociales y plataformas de interacción virtual, ¿no? Llamado la globalización, ¿no? Que planteaba como una suerte de ruptura entre distancia-tiempo, ¿no? A sumergirse a nuestras generaciones en las pantallas de todo tipo y tamaño, brindándole herramientas que elevaban el individualismo y exacerbaban los sentidos, que buscaban hacer vivir vidas paralelas, ¿no? En los juegos de videos, en las redes sociales, ¿no? Su contraparte, claro está, ¿no? Es la comunicación en tiempo real, que es posible por programas que tienen
como fin el comercio, ¿no? Porque uno entra a una red y al final la red tiene pues, una suerte de también de ganancia en función de quienes eh, lo están patrocinando, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Los chicos que tienen el celular a la mano no me dejarán mentir. Cualquier tipo de programa que bajan tienen ahí sus patrocinadores, ¿no? Las redes se han convertido en un mundo de donde algunos no quieren escapar, ¿no? Y son a través de estas que conocen el mundo, como si fuera la ventana de su casa de donde no pueden salir, peor aún en una condición de pandemia. Ahora podemos hablar de protestas digitales, como decía, ¿no? Cerrar una cuenta de Instagram de un determinado individuo o de Facebook a través de denuncias llega a ser una lucha política, inclusive, ¿no? Las reuniones a través de plataformas hace décadas fueron una posibilidad. Hoy se han convertido en una necesidad, ¿no? ¿Y por qué? O sea, yo me pregunto, ¿no? Y analicemos el antes de la pandemia, ¿no? El antes de la pandemia era la interacción física, social, ¿no? Siempre fue esa nuestra prioridad. ¿Y por qué? Porque la ciencia ha demostrado, ¿no? La neurociencia ha demostrado que para los seres humanos sociales el contacto es tan importante como la luz del sol, porque la distancia social, ¿no? Que seguirá siendo imperativa al menos en un mediano plazo, provoca transgresiones y repercusiones físicas, ¿no? De distinto alcance, ¿no? En tal sentido, el mundo que nos augura es el retomar ello, ¿no? ¿Acaso lo mismo, o sea, no es lo mismo hacer una protesta virtual que estar en la calle con miles de personas con un mismo objetivo, donde no se desarrollan las mismas destrezas, las mismas habilidades, los mismos aprendizajes, las mismas emociones? Por último, es lo mismo no es lo mismo que yo esté en una pantalla hablando, ¿no? Y no poder conocer las reacciones de los que me están escuchando y que me están viendo. El nuevo orden que siempre se ha buscado es el mismo, ¿no? Es la enajenación del hombre, es decir, que el hombre vaya en contra de la capacidad principal y primordial como especie, que es la de transformar su mundo, no constantemente de acuerdo a sus necesidades. Perder esa capacidad inherente como aquel que llegó a la caverna luego de ver la realidad y termina prácticamente apaleado por osar pretender sacar de su zona de confort a los que estaban felices, ¿no? Es lo que hoy día estamos viviendo. Las herramientas para este nuevo orden siempre serán el miedo y el conformismo, ¿no? Basado en la creencia natural que algunos están destinados a gobernar y otros a obedecer, como hoy día, ¿no? Cuando vemos que si tienes más títulos, obligatoriamente es un mejor candidato a ser presidente, ¿no? Los nuevos eventos de estas últimas semanas, yo creo que han dado una esperanza de un orden impuesto desde las mayorías. Porque si bien ya ha habido procesos de movilizaciones fuertes anteriormente, ese tiene como una particularidad haber roto con el miedo al terruqueo y la pandemia, ¿no? Esta generación está demostrando que a pesar de estar inmersos en las herramientas de dominación ideológica, son las redes que pudieron conseguir las que han determinado su conciencia. Hoy el nuevo orden en el Perú está forjándose en las calles, ¿no? Y eso es innegable. Si bien hoy día ya no sale tanto en los medios de comunicación, pero basta con ir al centro de Lima y poder ver cómo todavía este proceso de politización desde las calles está generándose en la juventud, ¿no? Y en muchos sectores, ¿no? Entonces este proceso de politización de los jóvenes está ahí, ¿no? Que convocan por redes, ¿no? Vemos las convocatorias, vemos los eventos. Yo más allá de plantear una despolitización, yo creo que podríamos hablar hoy día de un proceso de reajuste de una conciencia política en función de qué es lo que queremos como país y como mundo, ¿no? Qué es lo que hemos sentido a través del encierro, ¿no? Y a través de estar encerrados y ver a través de una pantalla todo lo que va sucediendo en la política nacional, ¿no? Como simples espectadores. La pandemia quiso traernos mayor enajenación,
ponernos frente a una pantalla, ponernos imágenes, controlar las imágenes en algunos casos, para poder generar ciertas conductas, pero al mismo tiempo ha generado, ¿no? Angustia, descontento, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por este camino, ¿no? Y estamos planteando en esto de nuevo orden que se está generando, hay una posibilidad, al menos en nuestro país, ¿no? De ir avanzando a través de lo que se ha ido viendo ya en estas últimas semanas, porque las crisis fuertes tensan las fuerzas y también están tensando las ideas y van rompiendo paradigmas y conformismos. Hoy se ha agudizado, ¿no? Y la respuesta está en la calle, ¿no? Lo estamos viendo. Y yo creo que más que hoy día dar cuál va a ser el nuevo orden, yo creo que este nuevo orden se está construyendo, ¿no? Porque los procesos de crisis en el país y en el mundo se han ido agudizando con estas circunstancias que si bien nos quiso vender el miedo, hoy día ya no es justificación de poder seguir, ¿no? De poder seguir, digamos, entre comillas, aguantando este tipo de situaciones, ¿no? De corrupción, ¿no? Y de una política ya caduca, ¿no? En la cual ya todos están hablando de ella, ¿no? Entonces yo creo que en ese proceso estamos, esas son las reflexiones que yo he hecho sobre este tema tan amplio, y creo que, bueno, estoy también para de repente algunas cosas que dentro de todo lo que he podido decir también podamos ir precisando si es necesario. Gracias. Muchas gracias, señor Alex Poma. Interesante su planteamiento. A ver, revisamos si es que hay cuestiones, preguntas. A ver, yo tengo algunas cuestiones que preguntarle. No sé, creo que nomás soy una voz ahorita. Sí, sí se le escucha. A ver. Ya, bien. ¿O podemos leer una pregunta antes? Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, no hay ningún problema. ¿Tiene una pregunta usted? Acá hay, ¿no? Ya. Sí, a ver. Dice, ¿cree que esta cuestión de la virtualidad podría afectar negativamente a la sociedad? ¿Y las protestas sociales a través de la virtualidad son más notables, más eficientes? Ya, a ver, ahí hay lo negativo de la virtualidad, más que el contacto o interacción entre personas que de repente no nos podemos ver físicamente, o que físicamente era casi imposible coincidir, que es lo que hemos ido resolviendo, ¿no? Yo creo que no necesariamente es negativa en la medida del uso que se le va dando, ¿no? Pero la virtualidad como mercancía, ¿no? La virtualidad como procesos de ir generando dentro de la juventud, digámoslo así, nuevas personalidades, diría yo, ¿no? Sí es negativo, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes hoy día tienen diferentes personalidades en juegos virtuales, en páginas de Facebook, en el Instagram, ¿no? Que va un poco, si bien algunos podrían decir, a través de esto pueden ellos expresar lo que en realidad sienten, pero generar este tipo de, digamos, de personalidades, ¿no? Como diríamos, a través de las redes sociales, más bien va enajenando al individuo y fragmentando su personalidad, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, es la parte negativa, ¿no? Y es una situación comercial, ¿no? O sea, ¿quién no ha jugado un juego de video que es ¿no? Donde hay una situación de roles, ¿no? Que en un momento determinado llega a un punto donde ya no puede seguir avanzando
y va a tener que invertir su dinero para comprar herramientas virtuales para poder seguir avanzando en el juego, ¿no? Que es una situación completamente comercial, ¿no? Donde intenta vivir una vida que realmente no es la suya, ¿no? Que simplemente se le llama, entre comillas, de diversión, pero que invierte una gran parte de su tiempo dentro de ella, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte negativa de la virtualidad, no el contacto, no esto, por ejemplo, de que hoy día podemos estar haciendo una actividad en la cual yo puedo estar en otra provincia inclusive, incluso en otro país, y poder contactarnos sin necesidad de viajar con avión y venir, ¿no? Pero, ¿qué es lo general de las redes sociales, ¿no? Lo general de las redes sociales es una mercancía donde estos sistemas de plataforma obligatoriamente tienen la intencionalidad, ¿no?, de generar algún tipo, ¿no?, de su fruto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también hay que ir viéndolo. Y las protestas sociales a través de la virtualidad son más notables. Yo creo que la notabilidad de algo, o sea, tendríamos que verlo en dos sentidos, ¿no? O sea, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo, ¿no? Cualitativamente, las redes sociales, a través de los medios, los chicos ya que saben utilizar todas estas formas de cómo ir presentando las imágenes y demás, son muy interactivas, ¿no? Pero no generan ningún tipo de descontento en el sistema político, ¿no? Eso es lo concreto, o sea, no podemos decir que una protesta social virtual va a generar el impacto que la protesta, digamos, física que se ha generado en estas semanas, ¿no? Puede ser una cuestión de convocatoria y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, vi bastante esto de que habían hecho que le habían saboteado no me acuerdo si era, no me acuerdo cuál red, si era el Instagram, no me acuerdo de este personaje, Beto Ortiz, ¿no? Ya se bajaron su perfil, pero este señor, bueno, pues ha abierto otro, ¿no? Y no hay mayor repercusión, ¿no? O sea, sí hay una demostración de la indignidad, de hecho, ¿no? Pero que no trae una consecuencia concreta de una postura de decir, ya sabes que sí, ya voy a solucionar, ¿no? Sí, no, voy a resolver, sí, me voy a autocriticar, ¿no? Imaginémonos que todos hubiéramos hecho lo mismo en las redes sociales para estos procesos en contra de la democracia y la gente no hubiera salido a la calle, ¿no? Pero esto no iba a cambiar, ¿no? Lamentablemente, nos guste o no, lamentablemente las protestas físicas que realmente verifican la participación política, que es la expresión de la participación política y la conciencia, es lo que da resultados, ¿no? Y creo que estos procesos, bien, justo en este proceso de estos conversatorios, que haya ocurrido esto me parece interesante. ¿Por qué? Porque desmitifica un poco, ¿no?, esto de que la protesta virtual es, desde mi punto de vista, ¿no?, que es más notable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no?, en el Congreso de la República, ¿qué hacían, no? Los fujimoristas contrataban una gama digamos, de personajes para que a través de las redes empiecen a desprestigiar a los demás. Entonces, ¿qué nos quería decir eso? Que si yo puedo ver 30, 50, puedo ver 1000 usuarios que están en contra de algo, no necesariamente esos 1000 usuarios, digamos, existen, ¿no? Porque yo puedo armar un perfil, o yo puedo, incluso muchos de ustedes de repente tienen hasta 5 perfiles de Facebook, de Instagram y demás, ¿no? Entonces, esa cantidad virtual no necesariamente expresa un avance, ¿no? Un avance político notablemente, ¿no? Yo creo que no. Entonces, lo que sí nota es la movilización actual y luego, pues, la organización que nazca de ello, ¿no? Porque yo he visto que sí ya se están organizando, incluso en zonales, si no me equivoco, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Para poder seguir discutiendo sobre los problemas nacionales, ¿no? Ajá, muy interesante. A ver, ¿hay otra pregunta, John? Muchachos, nadie responde. Bueno. Bueno, estamos esperando también si hay inquietudes.
A ver, ponme en pantalla para hacer una pregunta al señor Alex. Ya está. A ver, yo no me veo, ¿ah? Pero bueno. Dice, mire, maestro, tengo una pregunta que hacerle a usted. Por un lado, usted ha mencionado una serie de descripciones de nuestra época que abarcan más o menos desde el 2000 hasta la actualidad, como son la pandemia, las protestas, la manipulación y alguna serie de mecanismos internacionales y nacionales de intervención de los poderes políticos en relación con la población. Pero me parece que hay alguna especie de contradicción en lo que usted dice. Porque por un lado, usted menciona claramente que ha habido manipulación de la población, por ejemplo, cuando se le han manipulado diciendo que si protestaban desde 2000 eran terrucos, el terruqueo que usted ha mencionado, o también, ¿cómo se llama la otra? O la pandemia, que podían salir y contagiarse, entonces terrible. En cambio, esta protesta parece haber roto con esto, ¿no? En la última protesta que ha habido. Pero por otro lado, usted señala claramente, lo ha mencionado, que sí, esta protesta pues parece no haber tenido tanta conciencia porque no se ha hecho lo mismo con Bagua, no se ha recordado a los jóvenes culpines, ¿no? Esas protestas parecen haber quedado en el vacío. Entonces, ¿en qué quedamos, no? La protesta que ha salido ha sido manipulada, ha sido la protesta que le ha gustado a los poderes, que los poderes han permitido, que han fomentado por los medios de comunicación, porque si ha sido eso, entonces no existe eso que titula su ponencia, un nuevo orden, sino sería el mismo orden que ahora permite la protesta porque justamente le conviene. Bueno, estoy utilizando lo que usted mismo ha dicho, ¿no? Parece que ahora sí, pues, era necesario por otras razones permitir la protesta, y bueno, pues salen a la calle a protestar, pero es obvio que están manejados porque no pasó lo mismo en Bagua, con lo de Bagua, ni con los culpines, y porque, bueno, parece que esto pues le convenía a los medios de comunicación. Entonces, no estaríamos en un nuevo orden, como titula su ponencia, sino estaríamos en el mismo orden, ¿no? A ver, no entiendo una aclaración sobre eso. ¿Estamos o no estamos cambiando? Sí, a ver, claro, cuando yo le he manifestado digamos, esa contradicción entre cómo hoy día, digamos, se eleva esta situación, esta última protesta como algo democrático, como incluso poniéndolos como héroes a los chicos. Yo no estoy negando que sean héroes, que no sean personas que han dado su vida, ¿no? ¿Y por qué no otras? Primero, lo que estamos manifestando aquí es que el descontento social siempre ha existido, ¿no? Y que las movilizaciones que han generado cambios de las normas, también han existido, ¿no? El proceso de Bagua generó el retroceso de una ley, ¿no? De la ley 1101, si no me equivoco, ¿no? Que pretendía, ¿no? Arrancar, ¿no? Toda la selva peruana, ¿no? A los que estaban viviendo ahí, pues, ¿no? Como una cuestión de posición, que ya se lo habían ganado por derecho constitucional, ¿no? Entonces, el sistema de los medios de comunicación, lo que nos venden a nosotros, en realidad es, o sea, cómo quieren que la población vea las protestas determinadas, ¿no? Con el terruqueo o hoy día poniéndolos como héroes, ¿no? Ese es mi punto de vista. Que no tiene que ver mucho, ¿no? Que no tiene que ver mucho con la necesidad de la movilización que se ha expresado y que se sigue expresando a nivel nacional, ¿no? Pero lo que sí se ha demostrado hoy día, ¿no? Que es que más allá del terruqueo, más allá de la pandemia, la población ha dejado estas limitantes del temor a salir a las calles, ¿no? Porque las circunstancias en las que vivimos hoy día, de mayor crisis, ¿no? Ha generado de que el descontento se haga acción. Entonces, si bien los medios de comunicación pueden haber influenciado hoy día, ¿no? Veamos hoy día la calle, ¿no? Hoy día los medios de comunicación ya no hablan de las protestas, de las marchas, ni nada por el estilo, ¿no? Quedaron ahí, ¿no?
pero si nosotros nos vamos por el centro de Lima, hoy día la gente se sigue movilizando, los colectivos, las universidades siguen desarrollando movilización con sus reivindicaciones y algunas propuestas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ya la influencia de los medios de comunicación está quedando en segundo plano, ¿no? Como siempre se ha ido planteando, en función de lo que ya se está dando como una forma de nuevas protestas, ¿no? Por ahí he escuchado inclusive que están levantando la idea de hacer una nueva constitución a través de una asamblea popular, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, no estamos negando de que las protestas anteriores han sido fuertes, sino que simplemente no han tenido la cobertura, ¿no? Y que por tanto los peruanos de alguna manera tampoco, que estábamos de a pie en casa, no estábamos muy enterados de la situación, ¿no? Y que hoy día, si bien todos estamos enterados, pero todos estábamos enterados a través de los medios de comunicación, de una protesta que era en contra de una vacancia. Cuando uno va a las manifestaciones, encuentra que las protestas no necesariamente es en contra de la vacancia, sino es en contra del sistema, ¿no?, político que lleva al desorden y y al descontento. Entonces, yo creo que vamos un poco por ahí, ¿no? Entonces, y este proceso concreto que se ha ido generando es lo que hoy día está generando nueva conciencia colectiva y nuevas organizaciones dentro de los jóvenes, ¿no?, que están participando, y yo creo que eso es lo que le está dando una contraposición a esto que le llamaba yo, por ejemplo, cuando decíamos que a través de las redes sociales buscan un poco fragmentar la personalidad de los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que por ese proceso va, no necesariamente es es que hemos estado manipulados por completo, ¿no? Si hay una manipulación o hay una intención de manipulación, porque siempre lo ha habido, porque lo que yo sí he manifestado es que siempre hay una intención de nuevo orden, ¿no? Siempre hay una intención de nuevo orden, no, disculpa, hay una intención de un orden, cómo deben ser las cosas, pero hoy día el nuevo orden se está generando desde las calles, ¿no? Desde la protesta, se está generando desde la conciencia, están generándose en los barrios, se están generando a través de colectivos zonales, ¿no?, de discusión, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que hoy día tenemos que ir analizando, de cómo va a ir creciendo, cómo se va a ir desarrollando y cómo esto va a ir repercutiendo en la política nacional, porque estos colectivos a nivel nacional que se han ido generando de artistas, jóvenes, barriales que se están generando, no son colectivos pro partidos, son colectivos por derechos, ¿no? Por el derecho a la educación, por el derecho a una vida mejor, ¿no? Por el derecho al trabajo, ¿no? Y se está configurando, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento bastante importante en nuestra parte de la historia para ir viendo cómo se van desenvolviendo esto que se va a ir generando, más allá de que los medios de comunicación lo sigan, ¿no?, lo sigan poniendo en la palestra, ¿no? Porque eso ya hemos visto que no necesariamente está sucediendo en la actualidad. No sé si le he podido aclarar, porque son reflexiones también que se van generando en el momento de la historia y que vamos hilando también cómo se está desarrollando. Y yo creo que de este tema hay mucho por hablar todavía y mucho por seguir viendo e investigando, y yo creo que en ese camino también debemos estar todos, ¿no?, al pendiente. En efecto, sí, debemos estar en ese camino de atención a este nuevo fenómeno que usted está poniendo ante la mesa para discutir. Muchas gracias por su participación, señor Alex Poma. Ha sido un placer escucharlo, su opinión sobre este nuevo orden. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.